Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Venga, vamos con estas labores de recopilación porque entre citaciones presidenciales, Begoñas, que si hoy no declaro y salgo corriendo, David Sánchez, que si considero que está en mi derecho a la intimidad, que no me investigue la policía, bueno, entre todas estas cositas, va y resulta que el Partido Socialista / Pedro Sánchez van avanzando, y van avanzando en la colonización institucional. Y es un asunto que da vergüenza ajena, ya no por el nivel de la gente que están metiendo, que también, sino por el deterioro institucional que estamos sufriendo, que es brutal. O sea, España siempre había tenido una administración técnica, profesional, nuestro funcionariado es verdad que eso lo tenía. En estos momentos yo creo que nuestro funcionariado, la capa que sí que sabe trabajar, está bajo presión de una horda política con una carga de sectarismo brutal y de inutilidad de récord Guinness. Pero bueno, vamos allá con el listado. Bueno, el listado te diría, Carlos, que es interminable, ¿no? Porque me he puesto a intentar hacer una recopilación y he dicho, no termino nunca. Porque es verdad que en la mayor parte de los organismos públicos, de las entidades, pues obviamente cada vez que cambia de gobierno, pues siempre se nombra a gente pues afín o lo que uno considere, ¿no? El que está en el gobierno. Pero es que en este caso estamos hablando todo, absolutamente todo, no de profesionales de reconocido prestigio, sino muchas veces de diputados socialistas, de gente que ha sido algún cargo en no sé dónde y al que tengo ahora que colocar. Y a mí cuando hacía la lista me recordaba a, no sé si era Echenique o Errejón, el que cuando gobernaban en el Ayuntamiento de Madrid decían, Errejón, Errejón. Hay que ir copando, ¿no? Todos los movimientos vecinales, todo tal, para que cuando dejemos de gobernar pues tengamos todo el poder esparcido. Pues esto es lo mismo, es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, Y tú en esa... te has fijado que entre socialistas y comunistas no sacas una sola frase referente a tenemos que ponernos a trabajar porque hay que levantar España. ¡Ni una! Dios bendito que ¿Qué tropa. cosas tienes? Sí, sí, Dios bendito que tropa, macho. Pues es verdad que cuando hablamos de colonización de instituciones, a todos se nos vienen a la cabeza las más importantes, que son, por otro lado, las más graves, ¿no? Por un lado, la Fiscalía General del Estado, ya en 2020 Pedro Sánchez pronunció aquella frase de quién depende, pues eso, la Fiscalía, el Tribunal Constitucional, que hemos visto en los últimos meses, pues cómo está trabajando al dictado del Gobierno, el Consejo de Estado, que ha tenido polémicas. Luego, si quieres, repasamos alguno de estos por separado, pero te digo por hacer una lista inicial, ¿no? El CIS, que decir de Tezanos, Televisión Española, la Agencia EFE, pero es que luego yo me ponía a mirar todos otros organismos más pequeños o de los que a lo mejor no hablamos con tanta frecuencia, con tanta asiduidad y que están dirigidos por, como digo, militantes socialistas, exdiputados, altos cargos del PSOE, y es interminable. Y te voy a leer solo algunos que los que he apuntado, que es que seguro que me dejo más, ¿no? Patrimonio Nacional. Solo por anticipar, ¿cuántos te salían en número? Entre todos yo creo que unos 30 y como te digo seguro que más, ¿eh? Porque has cortado ahí, claro. Seguro, sí, sí, sí. Por eso te digo que te voy a decir yo mi lista y ahora me dices tú si se te ocurre Vale. alguno más. Pero aparte de los 6 grandes que he nombrado ya, como te decía, Patrimonio Nacional, la SEPI, Renfe, Correos, acordaros que primero puso a su amiguísimo, a Juan Manuel Serrano, y después cambió a Pedro Saura, también diputado socialista. Sí, vamos, de AENA, hecho lo cambió para arreglar el desastre que había generado el primero. 1.000 millones de euros de Que es agujero de dejó el vergüenza, ¿eh? amiguísimo de Pedro Sánchez. Dios AENA, bendito. paradores, que tenemos a la exministra Raquel Sánchez, que esta es otra nota dominante, ¿no? Que al final a los exministros les vas colocando en todos los sitios. En Red Eléctrica Española, por ejemplo, tenemos a la exministra, en este caso de Zapatero, Beatriz Corredor. Loterías y apuestas del Estado, el SEPE, Enagas, el CNI, por supuesto, hasta el hipódromo de la Zarzuela, la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Ispasat, donde ha colocado, como no, a Pedro Duque, la Casa Árabe, que ahí ha colocado a Irene Lozano, el Centro Superior de Deportes, que tiene al exministro José Manuel Rodríguez Uribes, el CSIC, la Comisión Nacional del Mercado y la Competencia, Mercasa, Indra, el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, Navantia y un sinfín de embajadas estratégicas. O sea, es que la lista es interminable. Y en todos estos organismos, lo que hace Pedro Sánchez, lo que ha hecho el gobierno es ir colocando o a altos cargos de su gobierno, a exministros y demás, o a diputados socialistas y gente que ha tenido responsabilidad en diferentes comunidades autónomas o incluso en Ferraz y que luego pues ha tenido que colocar, ¿no? Por eso, como digo, la red es tan extensa Mira, que da un poco la sensación de lo que decía Rejón. un día buscando encontré dos que no porque fueran más llamativos, sino porque digo, hasta en esto no puede ser cierto. Bueno, pues hasta en eso. Bueno, colocó a un tal, porque es que lo conocerán en su casa el día Nochebuena, digo yo, le abrirán la puerta, me imagino, para que pueda cenar. Joaquín López Pagán, un alto cargo del PSOE en Murcia. Bien, presidente de, atención, la Sociedad Anónima de Electrónica Submarina.
Dices, ¿pero qué sabía este señor de electrónica submarina? ¿Que se ahogaba en la bañera o qué? O sea, que dices, Sí, pero sí. vamos a ver, pero a este nivel metemos a la gente electrónica submarina. Y dices, o sea, no puede haber una cosa más tecnológica, más especializada. Pues allá pongo al político de turno, oye, que se lleve su sueldico. Había otro. Juan Andrés Tobar, alto cargo del PSOE en Murcia, no sé qué pasaba en Murcia, presidente de Cetarsa, Compañía Española de Tabaco en Rama. Y dices, pues tú de rama, ¿qué es lo que sabes del tabaco en rama? No lo sé. ¿Sabes? Que Porque le das a las alfombras con una rama. O sea, es surrealista lo que está ocurriendo en España. Es surrealista, les importa un soberano comino. Dan por hecho que en la empresa, oye, mira, no, te meto al incrustado, te meto al R2D2, tú le pagas, él te molesta un poco, te meterá otros 4 o 5 enchufados, no lo dudes. Oye, y con esto justificamos, y luego ya, si eso sacáis vosotros el trabajo. claro, por un lado, claro, en esta colonización de instituciones y organismos hay como una doble vertiente, ¿no? Por un lado, el colocar enchufados y a gente a la que a lo mejor tengo que pagar pues determinadas cosas o que, por un lado Favorcillos. es eso, ¿no? Y por otro lado es la gente que tiene que trabajar para mí. Y en ese sentido, pues están los grandes que antes decía, ¿no? Para empezar, la Fiscalía General del Estado, que bueno, pues ahí la vemos, ¿no? En todos los grandes casos, para quien barre. Además, hay que recordar que Fiscal General del Estado, antes del actual, nombró con un par a Dolores Delgado, que había sido ministra de Justicia. O sea, tienes a una ministra de Justicia, la cesas como ministra y acto seguido la colocas en la Fiscalía General del Estado. O sea, yo creo que no puede haber una maniobra más burda. O sea, es que es tan evidente el intento de controlar y luego ya pues colocas a Álvaro García Ortiz, que bueno, es mano derecha de Dolores Delgado, que además como salió, había participado en un montón de mítines del Partido Socialista y bueno, pues te ha ido obedeciendo en todo lo que has querido y ahora mismo está en el punto de mira pues por todo lo que ha pasado con la filtración del novio de Ayuso, ¿no? El Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, pues que ¿a dónde vamos? La Es que tenemos, dirección, Sandra, la dirección de la Policía Nacional, un tal Pardo bueno, Piqueras, mano derecha de Bono. ¿Sabes? Yo ahí lo claro, dejo, pero vamos, muy neutral todo, ¿eh? Muy neutral, sí, muy sí, sí. profesional además. Pero en el Tribunal Constitucional es muy grave lo que se ha hecho, porque estamos viendo para qué ha venido Cándido Conde Pumpido, ¿no? Para avalar la reforma de la ley del aborto, para avalar el hecho de tumbar la ley trans, la reforma de la ley trans de Díaz Ayuso y sobre todo para tumbar, para borrar el mayor caso de corrupción que ha habido en España, que no es uno del Partido Popular, sino del Partido Socialista, el de los ERE de Andalucía. Indultamos a Magdalena Álvarez, indultamos a Griñán, indultamos a Chávez, o sea, es que es de verdad tremendo que tengamos un presidente del gobierno que vea todas las instituciones así, ¿no? Como algo para trabajar en su beneficio propio. Ahora esto yo, cuando llegue el Partido Popular, si es que llega a gobernar, digo yo que esperemos que sea más pronto que tarde, va a tener que tomarse muy en serio esto, porque el deterioro institucional es brutal. Y Sí, si cuando llega le dicen, oye, mira, es que no puedes quitar a estos porque es para poner a los tuyos, no, efectivamente no tiene que ser para poner a los suyos, pero tiene que hacer un barrido. O sea, la capa sí, que ha sí, entrado en las instituciones no ha entrado para darle un pequeño matiz, no, ha entrado para anular las instituciones. Y una democracia no puede vivir sin instituciones, lo estamos viendo ahora. De no ser por gente que nos creemos la libertad de prensa y por jueces que se creen la justicia, en estos momentos teníamos implantada en España una dictadura. Lo digo como lo siento porque este señor, Pedro sí, Sánchez, es un totalitario de tomo y lomo, aparte de muchas otras cosas. Entonces, gracias a que hay gente que sí que se ha creído los papeles institucionales, sean públicos o privados, el país está aguantando. Pero no se puede aguantar y no se puede permitir que hayan sido tomados por auténticos alfiles políticos instituciones que son básicas para el mantenimiento de la democracia y la Constitución española. Además es que hay que tener en cuenta también otra cosa, ¿no? Y es que tú puedes nombrar a afines, a gente que tenga que ver con el Partido Socialista, pero que cumplen unos requisitos mínimos para estar en el cargo que tienen que ocupar, ¿no? Pero es que ni siquiera en eso se ha esforzado el Partido Socialista y no hay más que ver lo que pasó con el Consejo de Estado. Ahora mismo el Consejo de Estado lo preside Carmen Calvo, que ya, bueno, pues es significativo, ¿no? Que un órgano consultivo por excelencia, el órgano consultivo por excelencia lo presida quien fue portavoz del gobierno de Pedro Sánchez. Pero es que Totalmente, antes vamos. de Carmen Calvo lo presidió una tal Magdalena Valerio, que el Supremo tuvo que anular su nombramiento porque no cumplía los requisitos de jurista de reconocido prestigio. Es decir, que es que el Partido Socialista, este gobierno, el sanchismo, ni siquiera se esfuerza por un poco cumplir las apariencias, ¿no? Y yo creo que esto es gravísimo. Luego, bueno, pues qué decir del CIS con Tezanos a la cabeza, que es que ya
nos lo tomamos a risa, pero es muy grave que este señor esté manejando el dinero público que maneja y se esté embolsando un dinero que pagamos del bolsillo de todos los españoles para hacer unas encuestas a medida, cocinarlas a su medida y utilizarlas pues, para mover el voto hacia un lado o a otro, ¿no? Televisión española, ¿qué ha pasado en televisión española? El deterioro de la televisión pública en los últimos años es vergonzoso. O sea, si llevamos el caso de lo que ha pasado en televisión española a la BBC, no es que se rasguen las vestiduras, es que se tiran en masa por la ventana. O sea, que la principal cara periodística visible, Silvia Enchaurrondo, haya firmado un comunicado pidiendo que se coartase la libertad de expresión y de prensa y de investigación de compañeros periodistas de causas que todas han acabado judicializadas hasta el punto de que ha sido imputado el hermano, imputada la mujer de Pedro Sánchez y citado como testigo Pedro Sánchez. O sea, ese caso en la BBC es que no duraban las 3 siglas antes de despedirla. Es que es surrealista. Sería impensable, como tantas otras cosas que pasan en España, ¿no? Pero es verdad que lo de televisión española es un caso para estudiar cómo lo ha destrozado, cómo ha destrozado la televisión pública este gobierno, metiendo además ahora mismo como presidenta a una militante socialista, Concepción Cascajosa, que además es que ni siquiera pasó el filtro de los expertos para formar parte del Consejo de Administración, ya no te digo para ser presidenta, ¿no? Quedó en el puesto 86 de 90. A mí, mira, cada uno que se corte lo que quiera a la hora de citar las conclusiones, pero cuando tú ves que una persona quiere controlar a los jueces, cuando ves que controla a la Fiscalía, cuando ves que ha invadido el Tribunal Constitucional, cuando ves que borra sentencias, cuando ves que ataca a la prensa, cuando ves que utiliza los medios de comunicación para poner a todos sus amigos y atacar a todos los que son libres, independientes y críticos, eso tiene un nombre, se llama dictador. Sí. O sea, que no lo ha conseguido materializar, bueno, ya, enhorabuena, ya podemos dar gracias de estar en la Unión Europea, pero el ámbito y la forma de pensar de Pedro Sánchez es la de un totalitario pleno. Tenemos que andar con tonterías. Creo que es muy importante lo que acabas de decir. Podemos dar gracias de estar en el seno de la Unión Europea, porque si no, otro gallo cantaría. Y efectivamente, cuando hace años Pedro Sánchez aterrizó en la Moncloa y muchos, bueno, pues veían similitudes o advertían de que podíamos llegar a una dictadura como ocurría en Venezuela y demás, pues todo el mundo era como, qué exageración, esto no es así. Incluso es verdad que en aquellos momentos, gente que hoy lo piensa, pensaba que no iba a ser para tanto. Pero es que yo creo que la realidad ha ido superando todo lo que se preveía. Mira, cojamos los 3 planos principales de su ataque. Cuando intentó nombrar a dedazo desde el Parlamento a los jueces, y a los que nombraban a los jueces se lo tuvo que parar la UE. Cuando posteriormente pretendió hacer un acuerdo con el Partido Popular en el Consejo del Poder Judicial para meter a José Ricardo de Prada a dedazo y humillar, le dijo la UE que tenía que aceptar las exigencias del Partido Popular. Y cuando ha pretendido cerrar determinados medios de comunicación, bombardearlos, atacarlos y demás, ha tenido que enfrentarse al reglamento de medios de comunicación y libertad de prensa de la Unión Europea. O sea, es que en los 3 ataques principales quien le ha parado ha sido la Unión Europea. No llegamos a haber tenido el escudo de la Unión Europea y estábamos fritos, vamos a decirlo claramente. Y todavía tenemos por ver qué es lo que sucede con la amnistía, pero bueno, es verdad que incluso hasta en ese capítulo la Unión Europea ha podido matizar ciertas cosas que de otra forma hubieran sido mucho más evidentes si cabe, ¿no? Y yo creo que aquí ninguno somos euroforofos estúpidos. No, si no se trata de eso. Pero evidentemente, gracias a Dios, tenemos un esquema, es como si estás en la plaza de toros y gracias a Dios tienes la barrera. Pues sí, efectivamente, ¿toreas en la barrera? Pues no. ¿Te gusta la barrera para torear? No, pero está la barrera. O sea, y cuando te viene el toro te metes en la barrera, y gracias a Dios tenemos esa barrera, y esa barrera, de momento, hoy por hoy se llama Unión Europea. Que yo no sé si fallará o no fallará, a mí la información que me llega sobre que se va a cargar, la ley de amnistía es plena, que se la va a cargar a través del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Ya lo veremos. Oye, si no lo criticaré exactamente igual, pero de momento lo que nos está salvando de que este señor implante aquí su totalitarismo sanchista es la Unión Europea, eso es así. Sí, bueno, yo creo que es muy evidente y con esta recopilación, ¿no?, de todas las instituciones que ha colonizado, más si cabe, porque es verdad que lo que yo decía al inicio, que casi bueno, pues todos los gobiernos van nombrando afines, son cargos que además son de confianza, son puestos que tienen un nombramiento a libre disposición del gobierno, pero es que es muy clarificador el hecho de que no nombre a nadie por su currículum, por su experiencia, sino que todos sean, qué casualidad, diputados socialistas. Nombra palmeros. Sí. Palmeros, bueno, Sandra, es gente a la que le debe algún favor. Creo que nos van a dar el premio a ti y a mí por cómo tranquilizamos a la gente que está en la playa descansando. Dicen, nos quedamos de un relajado después de escucharos. Es para animar un poquito las vacaciones, que si no parece que esto... Bueno, Sandra, un beso. Venga, hasta la próxima semana. Hasta la próxima.